Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos. Soy Marco, psicólogo en Coruscant, y traigo para ustedes esta edición especial del podcast en donde vamos a hablar de 10 cosas psicológicas, 10 elementos, 10 puntos que nos dejan los capítulos 7 y 8, los capítulos intermedios de The Bad Batch. Creo que evidentemente se puede analizar muchísimo de estos capítulos de esta serie, pero yo quería, hoy que tuve un espacio en la agenda, hoy en miércoles, poder compartir 10 puntos clave que si ya vieron el contenido, adelante con reflexionarlo, y si no han visto los dos capítulos, sugiero que dejen este capítulo para ver más tarde, pero please pónganle ahí la notificación o la campanita para que no lo olviden y me digan qué les pareció, si están de acuerdo con estos 10 puntos y sobre todo qué reflexiones estas nos pueden dejar en nuestra vida, porque ustedes saben que mi premisa en Psicólogo en Coruscant es que el contenido que vemos en Star Wars nos puede servir para reflexiones de nuestra vida personal. El primer punto que vamos a hablar el día de hoy es de qué forma hay cosas buenas que parecen malas. A esto se le conoce como zonas grises. Es muy fácil etiquetar, no sé, el homicidio, el robo, no sé, ciertas violencias, ciertos delitos como cosas negativas, y hay algunas otras cosas en donde no es tan fácil marcar lo bueno y lo malo, ¿no? Eso en ética, en dilemas morales, en dilemas de integridad se le conoce como zonas grises. Estas cosas que algunas veces son buenas, pero parecen malas y te sientes mal. Por ejemplo, un conflicto de interés que dices, no tiene nada de malo que esta persona me invite a comer, pero si estoy en un proceso de selección, pero si estoy eligiendo algo, esto puede influir en mi decisión en ese momento. Entonces, el que te inviten a comer no necesariamente es algo negativo, pero puede serlo por el contexto que lo estamos viviendo. Y por el otro lado, evidentemente, las zonas grises también son cosas que parece que son buenas porque te están dando una orden, pero en el fondo sabes que no son buenas, ¿no? Y aquí, evidentemente, con los clones, se ha venido jugando y analizando mucho esta lógica de la obediencia ciega, ¿no? En donde un buen soldado cumple órdenes. Y eso era la premisa de la temporada 1 de Bad Batch. Y decía, pues tengo que cumplir la orden 66 y tengo que hacer esto a nombre del imperio porque son las órdenes y no voy a cuestionar, ¿no? Y esta obediencia ciega ha sido muy criticada con movimientos, incluso con órdenes religiosas, en donde era, no puedes hablar mal de tus superiores, y aquí pues se termina eliminando la posibilidad de la denuncia. Muchas veces la denuncia es vista como algo negativo, ¿no? Incluso piénsenlo, en un salón de clases, si alguien va a avisar que alguien está copiando, pues esta persona es mal vista y dices, pues no, tienes que ser equipo y no tienes que denunciar, ¿no? Entonces aquí evidentemente cuando las reglas, la estructura no te hace sentir cómodo y correcto, los principios tienen que ser más fuertes. Y por eso vemos toda esta discusión de los clones, de saber, sí, mi deber es cumplir órdenes, pero ¿qué pasa si las órdenes no van de acuerdo con lo que yo siento y pienso? Si quieren profundizar en esto, recuerden que hice un episodio exclusivo para hablar de la Orden 66, de cómo funcionan los lavados mentales, los lavados cerebrales y de cómo influye en esta programación neurolingüística muchas veces, en donde parece que tienes un chip que te dice tienes que hacerlo así, pero cómo de otra forma la estructura, la ruta, la misma memoria de rutas neuronales te hace regresar tarde o temprano a tu esencia. El segundo punto es algo que se conoce como la consulta previa. La consulta previa es antes de que uno va a desarrollar un proyecto, antes de que uno va a empezar una actividad, antes que cualquier elemento para empezar a trabajar, toca preguntar a quién van a ser los impactados. La consulta previa es algo que se acostumbra mucho en ciencias sociales. Por ejemplo, si uno va a hacer un proyecto social en una comunidad indígena, antes de decir voy a llevar cobijas, pues voy a preguntar si les hace falta las cobijas. Y aquí, si se fijan, están haciendo referencia principalmente la senadora Chuchi, en donde dice, alguien ya le preguntó a los clones las necesidades. Y aquí qué importante es preguntar las necesidades. Uno muchas veces quiere ayudar a la gente, quiere ser empático, pero no preguntas qué te hace falta, cómo puedo yo apoyar, ¿no? Y aquí a los clones se les pregunta, ¿y cuál es la reacción de los clones? No querer responder, ¿no? Y muchas veces nos pasa eso. Cuando nosotros pedimos ayuda, pues hay que saber escuchar y recibir la ayuda, porque luego existen ciertos mecanismos de defensa, ciertas barreras que van desde ego, desde cultura, incluso hasta roles de género, de un hombre no debe pedir ayuda, en donde hay que pedir ayuda y hay que saber en qué momento aceptarla. Y aquí creo que es bien interesante cómo los clones saben que hay repercusiones negativas si aceptan esta ayuda, pero también por otro lado, cómo aceptan tomar los riesgos y pues bueno, vemos un poco hacia dónde va este elemento.
El tercero es una razón filosófica bien potente que creo que engloba muy bien al imperio y lo caricaturiza de cierta forma al imperio, pero también podemos entender en nuestras propias vidas cuando instrumentalizamos a la gente. ¿Qué es instrumentalizar? Que le das un uso y le das una función a las personas. Evidentemente, si no pensamos como Marx, si no pensamos como Nietzsche, vamos a pensar que las personas por sí mismos somos un fin, ¿no? No somos un medio. Yo no puedo utilizar a la persona de al lado porque la persona de al lado tiene los mismos valores, las mismas competencias que yo, ¿no? Las personas siempre vamos a ser un fin mismo, pero aquí si alguien usa a las personas como un medio, podríamos entender que tienen un valor, que pueden ser desechables y que incluso hay vidas que valen más. El tener esta perspectiva instrumentalista es lo que fomenta la desigualdad, lo que fomenta el odio, lo que fomenta las diferencias de sexo, raciales, no sé, hacia cualquier elemento en donde le das un valor. Al quitarle un valor a una vida, decir, bueno, no pasa nada porque no lo conozco, no pasa nada porque es persona mala, ¿no? Yo pienso que entonces mi vida vale más y entonces voy metiéndome en estos juicios de valor que no están alineados con los famosos derechos humanos. Y evidentemente algo que ha hecho el imperio es instrumentalizar. Y aquí lo notan muy claro en esta discusión en el Senado, en donde dicen, ya nos sirvieron los clones, ya los vamos a desechar porque ya no sabemos qué hacer. Evidentemente en ese contexto, y lo estamos viendo en una serie animada, una caricatura, pues decimos qué cosa tan ilógica, pero nuevamente Star Wars refleja de una forma simbólica o metafórica, refleja muchas de las problemáticas humanas de cómo muchas veces terminamos instrumentalizando a una persona cuando sexualizamos a una mujer, cuando le damos algún tipo de connotación a una persona por alguna característica, sea cual sea, y en este caso los clones. Esto evidentemente refuerza toda la discusión que existe en la bioética sobre por qué no es ético o sobre por qué no se ha avanzado con la clonación de seres vivos, más allá de algunas ovejas, pero también de la clonación de seres humanos, porque aquí entraríamos al punto de instrumentalizarlos, de únicamente darles la función por la que fueron creadas y después desecharlos, lo cual evidentemente éticamente es 100% comprobable. Después hay un punto que también al finalizar el episodio 7 o empezando el episodio 8, que sabemos que esta persona, bueno, creo que se terminó en el episodio 7, que es quien estaba disparando, ¿no? En la oscuridad. Yo la verdad pensaba que era Crosshair, pero luego vemos que su traje es diferente, su complexión, a pesar de que es un clon, y nos damos cuenta que es otro clon, no es Crosshair, y que él había estado disparando a sus propios pares, y aquí uno se podría preguntar, wow, qué nivel de traición, ¿no? Pero pues sabemos aquí todo lo que ha existido de manipulación y podríamos suponer que puede existir otra orden como la 66, en donde los clones pueden empezar a desobedecer, pero también pueden existir otro tipo de lavado de cerebro, sobre todo a través del adoctrinamiento, ¿no? No sé si han visto todos estos movimientos cultos en donde uno llega a un nivel radical, en donde te meten una idea y la terminas llevando a cabo. Y aquí el que dice, tengo creencias, ¿no? Soy un creyente y se suicida. Eso es un punto clave y un punto muy sensible sobre el adoctrinamiento y que es un reflejo de tantos cultos y tantas ideas que nos pueden llevar a la tendencia a la muerte. Y bueno, también evidentemente esto hace guiño a las fuerzas que Freud hacía ver que tenemos dos grandes pulsiones que motivan nuestro actuar, una que nos lleva a la vida, al placer, al hedonismo, a buscar más, a comer, a descansar, a sentirnos bien, y otra fuerza que nos lleva a la muerte, ¿no? Las conductas autodestructivas, en este caso, se maximiza en toda su expresión, pero en otro nivel podría ser a través de vicios, a través del trabajo, a través de no comer bien. Empezamos el capítulo 8 y eso nos lleva al quinto punto de este análisis sobre cómo vemos a Omega meditando. Me encantó que saliera meditando y uno dice, momentos, ¿era sensible a la fuerza? Sé que esto ha sido muy discutido, yo en lo personal no lo creo, pero justo dice, bueno, es que yo vi que estaba meditando un Jedi, ¿no? Y Corgi o Kroyin, él lo puede hacer y dicen, sí, pero él es Jedi. Pero ella dice, yo también lo puedo hacer. Y creo que esto es una reflexión para tener vida interior, para tener introspección, para meditar y saber que esto no es exclusivo de Jedi, ¿no? Yo puedo meditar, puedo darme mi tiempo, puedo reflexionar, puedo tener contacto conmigo, con mi cuerpo, con mi tiempo, con mi alma, con la naturaleza. Y uno dice, no, pero eso es únicamente de oriental, eso únicamente es budista, yo tengo estos principios, yo tengo esta religión. No, la meditación es algo a la que todas las personas tenemos acceso y sobre todo es una oportunidad para crecer y me pareció muy bien este elemento que más allá del mensaje que nos deja a todos, quizá se pueda profundizar en otro punto. El sexto criterio que quiero mencionar el día de hoy es algo que Bail Organa mencionó que me encantó, que me pareció muy alineado con lo que hemos visto con Andor y es el dinero deja rastro.
¿no? Y ven aquí qué interesante porque, por ejemplo, cuando uno habla de protección, de respeto, de asegurar que las personas estén bien, pues uno trata de trazar un poco el impacto que puedes tener, positivo y negativo. Positivo para reforzarlo, negativo para repararlo. Y aquí podemos darnos cuenta cómo el dinero muchas veces va a dejar un tipo de evidencia que se puede evidentemente rastrear. El punto número 8 es una frase nuevamente de Omega en donde ella está hablando sobre con esta senadora de camino y dice: ¿a ti qué te importa? Dice: yo lo viví y estoy enojada. No sé si ustedes lo han visto, pero es típico de los niños el decir estoy enojado, estoy contento, estoy triste. Suena muy básico, pero eso ayuda a reconocer las emociones de cada quien. Y muchas veces pensamos que está mal estar contento, que está mal estar enojado. No decir, perdón que me enojé, perdón que me ponga triste. Esta pides una disculpa al respecto. Y esto hay que aprenderlo de los niños, hay que aprenderlo de Omega, sobre la educación de las emociones y a saber reconocerlas. Y me parece muy valioso como Omega dice, estoy enojada. ¿Y qué voy a hacer con este enojo? ¿No? Muchas veces pensamos que al no querer hacerle caso al enojo, lo escondemos y ya no existe, cuando es todo lo contrario. El enojo va a seguir y va a salir de alguna otra forma. Lo puedo somatizar con dolor de espalda, lo puedo transferir y enojarme con alguien más que me topo en el tránsito, en otro elemento, o incluso hasta lo puedo llevar a una enfermedad o no sé, de alguna forma terminará saliendo. Entonces, si siento el enojo, que es normal, pues decir, lo estoy haciendo, lo estoy sintiendo y tratar de sacarlo de la forma más empática, de la forma más asertiva. Es decir, voy a sacar mi enojo con lo que me produce enojo, ¿no? Entonces, me pareció excelente este punto. Los dos últimos elementos que quiero comentar en este episodio especial de Psicólogo en Coruscant, uno es sobre el miedo. ¿Qué hace el imperio? Genera miedo. ¿Cómo funciona el imperio? ¿Cómo funciona una tiranía, un régimen autoritario? Con miedo, ¿no? Porque si todo el mundo se revela, si todo el mundo se organiza, si todo el mundo se le enfrenta, si todo el mundo son pares, pues no tendría un elemento o una fortaleza, un arma suficiente para poder controlar. Entonces, si se fijan, en esta serie lo vimos en Andor, lo hemos visto en Kenobi, sobre todo en el último contenido se ha profundizado mucho en la psicología del imperio, pero nos damos cuenta cómo de forma consciente ejercen el miedo, ¿no? Y dice, y parece que todo el mundo te está escuchando y paranoia y en las sombras y te disparan y no sabes en quién confiar. Y estas escenas finales que me recordaban a, no sé, a Rogue One, que vas pasando los planos de la Estrella de la Muerte para que lleguen y así van pasando tal cual esta caja negra de la nave de Rampart, ¿no? Y cómo el miedo es este instrumento que en cada uno de los niveles, ¿no? Incluso Rampart lo sentía de Mas Amedda con Tarkin, el mismo emperador es quien termina llevando esto de una forma jerárquica, pero siempre es el miedo. Los clones no hablan por miedo, existe este miedo que está sorprendido, tienes que estar escondido. El imperio no sería nada sino atacar a través del miedo. La estrella de la muerte, más allá de destruir planetas, la verdadera arma era el miedo que generaba de que no te fuera a pasar. Y bueno, el último punto que yo creo que merece y yo es la reflexión de lo que todos nos llevamos en estos dos episodios es Palpatine lo hizo de nuevo. Qué impresión el grado de maquiavelidad, lo maquiavélico que es para poder controlar. Ya sabemos que manipuló a los Jedi, ¿no? A las personas que tienen un mayor autoconocimiento, reflexión y meditación. Ya sabemos que manipuló al Senado Galáctico, a los separatistas, a Anakin. Sabemos que manipuló a todas las personas con las que se encontraba, incluso a sus mismos aprendices, manipuló a su mismo maestro, a Darth Plagueis, y ahora nos damos cuenta que manipula también al ejército clon, que manipula también al Bad Batch y ellos terminan haciendo lo que él quería que hiciera. Terminan poniendo las piezas de ajedrez y de dominó para moverlas de una forma y nuevamente que se salga con la suya y se termina reforzando lo que él buscaba. Qué locura de capítulo. Por favor, platíquenme qué les pareció esta edición especial de Psicólogo en Coruscant. La saqué en un miércoles de doble capítulo de Bad Batch, pero quería hacer estos 10 puntos que si ya vieron el capítulo lo podemos reflexionar y sobre todo traérnoslo a nuestra propia vida. Porque no me dejarán mentir, es mucho más fácil hablar de todos estos temas si los hablamos vistos desde la perspectiva de Star Wars a que si los hablamos en primera persona. Gracias por darle like, por suscribirse, por activar las notificaciones y por compartir este placer de Star Wars, del canon y de un análisis para traer esto a nuestra propia vida. Hasta aquí su amigo Marco, psicólogo en Coruscant, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.